Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vivo. Hace mucho que no hacíamos un vivo, pero teníamos pendiente hace mucho este encuentro con Martín, el doctor Martín Bucetá. Hacía rato que lo teníamos pendiente, así que bueno, vamos a hacer un vivo después de mucho tiempo. Vamos a hablar de Camus, sobre el absurdo y la rebelión. Así de paso hacemos una introducción a lo que va a ser el taller que voy a estar dando en el verano, el curso de verano, enero y febrero, sobre introducción al pensamiento de Camus, donde vamos a hablar sobre el extranjero, sobre el mito de Sísifo, sobre la peste y sobre el hombre rebelde. Bueno, vamos a invitar a Martín, a ver si está por ahí. No, espero que sumen más a este encuentro. A ver si llega ahora entrando. Estoy. Buenas, ¿se Buenas. me ve? No te veo. Te escucho, pero no te veo. Sí, ya sé por qué no me ves. Ahí está. Ahora Tenía la sí. cámara para el otro lado y iba a ser difícil también. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos, Juan? Bien, bien, bien. Todo bien. Bueno, al fin concretamos este vivo que creo que lo habíamos hablado, no sé, como en el verano, qué sé yo. No me acuerdo cuándo fue. Dijimos, che, tenemos que hacer un vivo sobre Camus y bueno, fue quedando pendiente. Igual la verdad que este año prácticamente no hice vivos. Veníamos a full pandemia 2020, 2021 metiendo un montón de vivos y después viste que este año como que se empezó a volver a la presencialidad y se aflojó un poquito la cuestión de los vivos por acá. Pero bueno, acá estamos. Bueno, la idea es charlar un poquito, les cuento a la gente que se va sumando, sobre sobre Camus. Me tengo que acostumbrar a decirle Camus. Tengo que confesar que siempre dije Camus, porque yo lo conocí por Camus de Acuario, por los Caballeros del Zodíaco. Ahí fue la primera vez que escuché hablar de Camus y para mí siempre fue Camus. Lo identifico con Camus de Acuario. Después la academia me enseñó a pronunciarlo de otra manera. Pero bueno, vamos a charlar un poco. Sobre todo me interesa esta relación que vos haces sobre la ficción y la filosofía, ¿no? Bueno, vos tenés un libro sobre filósofos, escritores, filósofos, donde además de Camus hablas de Sartre, de Barico y de Proust, Cruz. ¿no? Sí. Perfecto. Este, ¿Cómo es esta relación que se da, Martín, más que nada en Camus por el tema que nos toca hoy, entre filosofía y ficción y por qué esta manera de presentar temas filosóficos mediante textos de ficción, mediante novelas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, un poco, en verdad eso responde a una inquietud mía, digamos, o a una búsqueda personal que después se fue materializando en esta clave de lectura de algunas obras y sobre todo por el hecho de que empiezo a distinguir justamente una indistinción, o sea, en un lugar estas dos disciplinas, la filosofía y la literatura, se empiezan como a entrecruzar, así como el mar y la playa, donde uno no sabe dónde empieza el mar y termina la playa y viceversa, y empiezo a descubrir sobre todo que hay autores, ni siquiera los llamo filósofos o escritores, que de alguna manera juegan con estos dos registros hasta un punto que se torna indiscernible, porque si uno lee, por ejemplo, a Sartre, y cuando lee una obra de teatro, y no sé, por ejemplo, A Puerta Cerrada, que es así como el paradigma, uno sabe que ahí Sartre está hablando de otras nociones que ya exploró en El ser y la nada, para pensar, por ejemplo, Ujú. en la relación con los otros, y lo mismo me pasaba con la literatura. Yo soy un amante de la literatura, siempre digo medio en chiste, medio en serio, que me equivoqué de carrera porque me formé en filosofía, porque la literatura me apasiona y lo digo de un modo muy gráfico. Si uno viene a mi casa, hay dos bibliotecas, y una es de literatura Mm. y otra es de filosofía, y la de literatura, pero le pasa el trapo a la de filosofía. Y lo que me pasaba leyendo algunas obras literarias, ficciones, es que encontraba ahí toda una forma de elaborar ciertos problemas filosóficos que era mucho más rica
que ese concepto desabrido, tal vez vacío, al que estamos acostumbrados por ahí leyendo algún clásico o alguna sistematización de un Hegel, un Kant u otros autores. Entonces me pareció que la literatura como modo de expresión es un registro que logra emplazar ciertos problemas vitales, filosóficos, de un modo único. Y eso pasa con otros Mm, registros artísticos, no es solo la literatura. Y que se resume en un gesto muy, muy simple, que yo siempre doy como ejemplo, que es cuando vos ves una película o te gusta una banda de música o lees un libro y se lo querés recomendar a alguien, le empezás a hablar y en un momento todo se agota en la frase lo tenés que ver, o lo tenés que leer, o lo tenés que escuchar, porque eso que se está diciendo en un determinado formato, en un universo, que no es posible de ser migrado totalmente hacia este de la palabra por ahí conceptual. Y entonces me parece que un poco esta idea de clave de lectura, que después vamos a hablar, fue en algunos autores particulares en los que yo la exploré con más amor o con más mm. dedicación, está presente en un montón de otros autores y tiene este enganche, digamos. Sí, yo pensaba que desde la academia capaz no está tan bien visto, viste, la academia es demasiado acartonada y como que si querés salir un poco de los currículums oficiales es como que no está tan bien visto. Pienso en escritores, filósofos contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, no sé, José Pablo Feynman también escribía ficción acá en Argentina. Y entonces es como que no, si sos filósofo tenés que escribir, no sé, ensayo o tesis o paper, y me parece que de alguna manera encuentra más libertad el filósofo para expresar ciertos conceptos en imágenes más que en conceptos, ¿no? Que sin ir más lejos, es lo que decía Platón. O sea, empezamos filosofía, leemos a Platón y Platón es literatura, porque Platón son diálogos, no son libros de filosofía, digamos. Pero nadie va a decir que no son libros de filosofía los libros de Platón, ¿no? Entonces, si ya empezamos leyendo diálogos, ¿por qué después volvernos tan tesistas de congreso, ¿no? Que termina siendo una cosa totalmente aburrida y que, no sé, no llega tanto por ahí la imagen que uno quiere transmitir, o el mismo Borges, ¿no? Yo no sé si llamar a Borges filósofo, pero que los libros que él escribe tienen contenido filosófico, sí, claramente lo tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué cerrarse, ¿no? Al paper? Siendo también que nosotros venimos de la academia, hemos hecho tesis, hemos hecho papers, ¿no? Pero reconocemos, yo también tengo en mi biblioteca un montón de libros de literatura. La verdad que no sé de qué tengo más, si de filosofía o de literatura. Mira, a Pero, mí me parece respecto a eso que decís, bueno, eso es una dicotomía que yo vivo en carne propia, porque yo he decidido dedicarme a la vida académica y de hecho ahora di un paso que fue entrar a carrera de investigador, que no pensé que iba a suceder y sucedió y como que determiné de alguna manera mi vida. Sin embargo, yo no voy a renunciar de ninguna manera a esto y he hecho de mi tema académico esto por varios motivos y que de alguna manera intentan explicar esto que vos me preguntas. El primero es que fíjate que yo siempre pienso en algunos colegas que me dicen, no, me estoy guardando esta novelita para el verano. Como si la literatura fuera algo que, viste, como, bueno, el hijo bobo que tenemos ahí, ahora cuando no trabaje seriamente me voy a dedicar a entretenerme, ¿viste? Y a mí lo que me pasa es que para desandar todo ese prejuicio, a mí me costó en algunas situaciones, porque yo, esto, te digo, llevo una vida académica y cuando hablas de literatura, uno podría ser justamente prejuzgado. Sin embargo, creo que ahí lo que está operando es una cuestión de esta superioridad que a veces uno advierte en estos ámbitos, o estos aires de élite, o de esos autores que escriben para unos pocos. Y me parece que justamente una de las virtudes de un buen pensador, de un buen escritor, tiene que ver con hacer una pluma accesible y que eso no quiere decir rebajar su pensamiento, sino que ahí se nota su verdadera virtud. Yo un autor que aprecio mucho y al que le dediqué mi tesis es Merleau-Ponty, es un autor que uno siente un determinado placer al leerlo, porque escribe bien, y eso no implica negociar, si se quiere, la calidad conceptual. Pero creo que justamente lo que pasa en los ámbitos académicos es que hubo, creo que cada vez menos, toda una cuestión de mirada de reojo o de soslayo con lo que es la divulgación, ¿no? Divulgación sí. en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De hacer popular algo que algunos están leyendo pensando, y que por hacerlo popular eso no implica, digamos, traicionarlo. A veces sí hay que decir
hay divulgadores o divulgaciones que traicionan a los pensadores, pero otras veces no. Y me parece que la literatura logra de alguna manera justamente divulgar sin traicionar. Vos dijiste Platón, yo digo, por ejemplo, así, Platón obviamente, Platón renegaba, si se quiere, del arte, como una suerte de imitación, y hacía arte, pero pensá en Camus. Camus en sus diarios en un momento escribe, si quieres hacer filosofía, escribe novelas. Así, es una frase, así, taca, al principio del diario. Y me parece que él Sí, encuentra ese registro que también le cuesta caro, porque justamente su círculo francés, un poco, Sartre, una carta muy dura que le escribe cuando se pelean, le dice, vos no te voy a hablar de lo que dije en el Cielo y la Nada porque no entendés a Hegel, más o menos le dice eso, como diciendo, vos sos un literato, ganaste el premio Nobel de Literatura y vaya usted ahí a hacer esas cositas de niños que acá nos quedamos los pensadores haciendo filosofía. Bueno, yo estoy muy en contra de esa mirada y entiendo que la gente muchas veces mira la filosofía con esa desconfianza y nos tenemos bien ganada esa reputación. Y bueno, hay que transformarla, digamos, hay que transformarla. sí, sí, sabes que yo uso mucho en mis cursos libros de literatura, y no solo de literatura de Sartre, de Camus, que uno puede decir, bueno, es literatura, pero fue escrita por filósofos. Literatura no sé, cualquier, pienso, bueno, me gustan mucho las distopías, ¿no? Agarrarme 1984, Un Mundo Feliz, eh, Fahrenheit 451, ahora una más nueva, El Cuento de la Criada, relacionarlo con cuestiones de filosofía, pero yo cualquier libro que agarro, me tomé la costumbre ya hace unos años, lo subrayo, o sea un libro de filosofía, un libro de literatura, porque extraigo cosas de ahí, extraigo ideas, hay imágenes muy, muy buenas. Qué sé yo, te puedo nombrar El retrato de Dorian Gray, por ejemplo, es un libro que está muy bueno para laburar, y que no es el caso de esto, de un filósofo escribiendo literatura, sino que es directamente de un escritor, o bueno, autor directamente, como lo llamás vos. Eh, si pensamos ya, metiéndonos un poco directamente en Camus, ¿no? En El extranjero, que es uno de los primeros libros que él escribe y lo publica el mismo año que El mito de Sísifo, ¿no? Si tuvieras que resumir El extranjero, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál es la idea principal que nos transmite ahí Camus, ¿no? ¿Qué nos quiso decir con ese libro? Porque si uno lo lee, por ahí me pasó de leerlo de más joven, lo había leído como muy así nomás, y decía, oh, bueno, un tipo que se le murió a la mamá y no le importa, ¿viste? Como que lo primero que te acordás es eso, porque la frase esa de hoy murió mamá, o ayer, no sé. Pero después, cuando lo releí, dije, no, pará, acá hay un montón de cosas. Mira, esa obra ya a mí me pasó lo mismo y me pasó con muchas obras, ¿no? Yo empecé a leer muy joven porque en casa mi mamá leía y me pasó con obras que leí que después las releí y dije, ¿dónde estaba cuando leía esto? Me pasó eso, por ejemplo, con Océano Amar de Barico, que está en el libro, me pasó con El extranjero. Si tuviera que resumirlo, mira, justo hoy vi una frase que vos subiste del libro del extranjero Mm. y ahí está de alguna manera el resumen. El resumen es, si no sos parte del consenso social, te vamos a hacer mierda. Ese es el resumen del libro. Ahora, para decirlo en términos un poquito más académicos, hay un resumen académico de ese libro en un texto póstumo de Nietzsche que se llama Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, donde Nietzsche explora la invención del conocimiento y habla de que la verdad es un consenso social y quienes no forman parte de ese consenso van a ser expulsados, ¿no? O sea, la mentira no nos molesta, dice Nietzsche, en sí misma, no nos molesta moralmente que alguien mienta, sino los perjuicios que eso genera. Y lo que pasa con Meursault es que yo creo que la mejor traducción del título de esa novela, que es L'Étranger, es al inglés The Outsider, porque todos sabemos lo que es un Bien. outsider. Un outsider es alguien que no participa de las dinámicas sociales, es el que ni, el anti, el que está ahí boyando, y el outsider siempre se presenta como una amenaza. Sócrates es un outsider, muchos Bien. filósofos son outsider, y el outsider es una amenaza, algo que está punzando ahí en algún lado que molesta. A Gandhi, uno podría pensar un montón de personas que funcionan como outsider. Lo que pasa es que en el caso de Meursault, lo que Meursault sabe, pero todavía no termina de explicitarse, es que la vida no tiene sentido. Tiene Mm. mucho que ver con la problemática que viene aparejada en el mito de Sísifo. Y él va descubriendo esa situación. Él va conquistando de alguna manera, y la conquista final se da en ese entredicho que tiene con el capellán, el hecho de que la vida no tiene sentido. Después, a partir de ahí, en cambio, sabemos que se construye todo un itinerario, pero en la frase que vos subías hoy, que después los que estén viendo el video pueden ir a las historias, aparece el
procurador, el juez de instrucción, perdón, y le dice, bueno, ¿usted cree en Dios? Y él le dice, no, pero usted tiene que creer, porque si no Sí, eso sí. pondría en riesgo mi propia vida. Y entonces Mercedes dice, no, ¿por qué pondría en riesgo su vida? Y en el fondo lo que está expresando ahí el juez de instrucción es, si vos no crees, estás poniendo en jaque el consenso de todos. Y eso es la manzana podrida que puede pudrir el cajón. Entonces te vamos a tener que eliminar. ¿Qué es lo que pasa un poco detrás de eso? Merceau es un extranjero de la vida, es un extraño en el mundo porque no participa de esas dinámicas y entonces es una amenaza al consenso. Y voy a decir una cosita más de la novela, que cuando Merceau lo juzgan, en un momento después del juicio de Merceau, que iba a ser el menos importante de esa tarde, viene el juicio de un parricida, de alguien que mató a su padre, y el alegato que da final el procurador, quien lo acusa, dice, nosotros lo tenemos que condenar no solo por haber asesinado a un árabe, sino porque estos actos son los que preparan aquellos del que levanta la mano contra su padre. Es decir, un tipo que pone en jaque el consenso habilita otros tipos de transgresiones morales. Entonces, el extranjero contiene de un modo casi perfecto esa problemática que está expresando Nietzsche, que es alguien a quien Camus le tiene mucho cariño y lo menciona varias veces en su obra, y lo está expresando de un modo tan exacto y tan bueno que justamente se da en este marco literario. Camus después necesita todo el ensayo del mito de Sísifo para tratar de decir lo mismo, y además, y en relación a esta clave de escritores filósofos, en Camus pasa siempre que viene el registro literario, la elaboración literaria del problema y después la elaboración filosófica. En otros autores no pasa siempre, pero acá sí, porque Camus termina El extranjero y recién tiene escrita la mitad del mito de Sísifo, y después lo termina. Los dos se publican el mismo año, en mayo del 42 El extranjero, creo, o marzo, no me acuerdo, y en agosto el mito de Sísifo. Pero ese díptico, esa reflexión espejada en los dos registros, es la misma, es la vida no tiene sentido, y si la vida no tiene sentido, no hay valor, no hay nada que hacer, no hay nada ni bueno ni malo, ¿sí? Es que justamente Marceau lo que representa es eso, o sea, el tipo no es malo, o sea, no es ni bueno ni malo, pero eso, no ser ni bueno ni malo para las leyes o las normas morales, es malo, o sea, no ser ni bueno ni malo, tiene que responder al consenso. Y claro, uno dice el extranjero, pero extranjero de qué, porque no era extranjero donde estaba, es extranjero ante la vida, como decías vos, ¿no? Ante las normas en generales. Yo creo que podría ser, si hubiese nacido en la actualidad, tal vez lo meterían como dentro del espectro autista o una cosa así, ¿no? Porque no responde a lo que se espera que debería ser un sujeto, entre comillas, normal o normalizado. Y de alguna manera, eso le da cierta libertad, pero ¿qué tipo de libertad? Porque no es la libertad efectiva, digamos, que justamente termina condenado. Y esto que mencionabas de que en un momento el abogado que lo defiende dice, pero al final lo están condenando porque mató a alguien o por no llorar en el entierro de la madre, ¿no? Y es eso, y le dicen, una cosa habilita a la otra, es genial, es la verdad una genialidad en un libro tan corto. Y después ya entrelazándolo con el mito de Sísifo, ¿no? Ahí podríamos decir que viene como la explicación, pareciera como si Camus dice, bueno, les doy esta novela, interpretenla como quieran, pero bueno, ahora les voy a dar la explicación filosófica de lo que quise decir ahí con este libro. Me gustaría pensar, ahondar un poquito más ahí en el concepto de absurdo, en lo que propone ahí, y el tratamiento del suicidio, que para mí, y me parece que algo también decías en el paper, ¿no? Pero empieza con esa frase buenísima, que como que el problema de la filosofía es el problema del suicidio, pero después dice ver si la vida vale o no la pena. Y me parece que el problema más del libro es eso, si la vida tiene sentido o no, más que el suicidio mismo. No sé por qué hace tanto hincapié en el suicidio al principio, porque me parece que no termina siendo el tema principal el suicidio, sino, porque incluso él después termina diciendo que reconocer que la vida es absurda no significa estar a favor del suicidio. Me parece yo sentí como que se enredó con un problema al principio que después no era bien para donde quería ir él, ¿no? Quería ir más para el lado del sentido o del valor que tiene la vida. Me parece que ahí yo pienso parecido, no igual, pero parecido. Yo creo que ahí, yo siempre digo, ese es un
un recurso literario. Porque arrancar con esa frase, no hay sino un problema filosófico verdaderamente serio, que es el suicidio. Todos los demás problemas están supeditados a este. Es como decir, este chabón me va a decir, o sea, hay que suicidarse o no. Y de hecho yo todavía, y lo voy a seguir haciendo, trabajo en secundario, en un secundario. Cuando vos le presentás a este autor, todos los pibes te dicen, ¿y este se mató? No, no se mató. O sea, de hecho ese problema se soluciona en 30 páginas. Porque Camilo que está pensando, dice, el verdadero problema, dice, después de hacer esa reflexión, es si hay una lógica en la muerte. Es decir, si hay razones para quitarse la vida o para permanecer en la vida. Y de hecho hay que tener ahí en cuenta que el absurdo acá se toma, y él lo dice en la primera carilla, como un punto de partida y no como una conclusión, lo cual ya resulta novedoso. Pero el suicidio es una excusa para pensar, obviamente, como decís vos, el sentido de la vida y la lógica de la muerte. Es decir, si hay razones para que yo me quite la vida. Esto está muy, muy tenido de una suerte de trasfondo que hay en la obra, que es un autor que le apasiona a Albert Camus, que es Fyodor Dostoyevsky, y de Los Poseídos, que es una novela muy, muy larga, y de un personaje que se llama Kirillov. Kirillov es un tipo que se va a suicidar y está viendo cuál es el mejor motivo para hacerlo, ¿sí? Pero en verdad él quiere suicidarse pedagógicamente para mostrar que no hay Dios y que uno es dueño de su vida, ¿sí? Mm. Ahora, el suicidio es esta excusa para pensar el sentido de la vida. Y es muy curioso que tanto Nietzsche como Camus, más Nietzsche, pero Camus también, han sido muy mal interpretados por la tradición. Cuando uno nombra a Camus, dice, oh, este tipo era un pesimista, y yo creo que no hay nadie o un pensador contemporáneo que abrace tanto la vida como hace Camus. Es un vitalista, en parte, como le fue su maestro, Nietzsche, y justamente partiendo de la reflexión por el suicidio, termina abrazando el valor de la vida, y esto lo digo independientemente de, esta frase por ahí está muy asociada a la cuestión de la despenalización del aborto y lo que fuera, sino el amor por la vida como este fenómeno en el que uno está inmerso y que es lo único que tiene, digamos. Entonces, el mito de Sísifo eh, es muy interesante porque en este sentido yo creo que, entre comillas, me da la razón a mí, porque Camus hace toda una reflexión ensayística filosófica para después al final poner el mito de Sísifo. El mito de Sísifo que es una imagen literaria. O sea, él podría solo decirnos el mito de Sísifo y ya está toda la reflexión autocontenida, pero la tiene que explicar para que uno entienda por qué nosotros somos como Sísifos, que estamos cargando esa piedra que es nuestra vida y que al final la podemos abrazar con una sonrisa, ¿sí? Con una sonrisa como haciéndole la gambeta al destino y encontrar un sentido en esta vida que se manifiesta a priori como algo absurdo y sin sentido. Y es también importante, y digo esto y me callo, diría un amigo, pensar que Camus es un filósofo de lo absurdo, no es un existencialista, él renegó de ese mote. O sea, Ujú. él no se considera un existencialista, se considera un filósofo de lo absurdo. ¿Y qué es lo absurdo? Bueno, lo absurdo, y para jugar con el extranjero, es lo que se describe en un momento cuando, en un capítulo creo que es los muros de lo absurdo, donde dice, uno está inmerso en una dinámica vital, ¿no? Él dice, tranvía, colectivo, ir al trabajo, 6 horas, volver, comer, hasta que en un momento dice, todo comienza. Estás como minado por minas que explotan. Y eso que comienza es un gusano que está en el corazón del hombre y que empieza como a corroer todo. Yo siempre doy la imagen de cuando uno se va a dormir, se acuesta, cierra los ojos y empieza a pensar en el sentido de la vida. Y dice, en ese momento uno se siente extranjero, se siente extrañado. Ve a los demás jugando este juego vital y dice, ¿qué están haciendo esta mímica? Y dice que el absurdo, para mí la mejor imagen que da Camus es cuando el actor se siente separado del decorado. Como que mira hacia atrás Mm. y dice, ¿yo qué obra estoy jugando acá? ¿Yo qué juego estoy jugando? Y se da cuenta que está jugando el juego de la mímica social. Y ahí está el extranjero. Nosotros jugamos el juego del pacto social. Si lo miramos por un momento nos damos cuenta que es absurdo, que es algo que nos inventamos para tener un marco de contención de sentido en la existencia, pero que solo se sostiene por nuestra confianza. Y, y en algún punto él también hace una comparación con la náusea de Sartre. Él dice, bueno, este sentimiento es parecido a una náusea, como lo llama un autor de nuestros días, ¿no? Ahí no se habían peleado Sí, todavía. Este, y sí, hay algo parecido con el sentimiento de náusea que Sartre explora, sobre todo en la náusea, en la novela, ahí lo explica muy bien desde el personaje, pero bueno, también lo menciona en Ser y la Nada. Pero no sé muy bien
si pensamos de vuelta en Sísifo y en que Sísifo lo único que puede hacer es como querer eso que le toca hacer, digamos, bueno, levantar la piedra con la sonrisa, pero me parece que no es libre de dejar de levantarlo, o sea, podríamos decir que hay un determinismo en Camus que no habría en Sartre como el filósofo de la libertad. ¿Qué te Me parece? parece que, no, yo no diría y paso a decir por qué. Porque Ujú, cuando Sartre dice estamos arrojados en la existencia, ¿no? Estamos arrojados y entonces tenemos que hacernos lo que somos. Pero en el existencialismo es un humanismo, por ejemplo, que es un texto por ahí más leído, Sartre explica que hay condiciones que no elegimos, nacer en este tiempo histórico, en este lugar. O sea, hay cosas que nos determinan. mm, No todo es elegido. Y en cambio pasa lo mismo, yo no elijo vivir, yo no elijo vivir, y no elijo vivir donde vivo. De hecho, uno no puede desprender esta reflexión de la vida del mismo Albert Camus, que es un franco-argelino, o sea, es un hijo de francés que nace en Argelia, que no se siente de ningún lado, él se siente también extranjero en su propia patria, y cuando le preguntan mm. cuál es su patria, él dice, mi patria es la lengua francesa, no dice ni Argelia ni Francia, y me parece que lo que sucede un poco es esto, la vida es esto, yo o la abrazo o me voy, o me retiro, digamos, con estilo, con un suicidio. De hecho, él dice, a mí no me importa el suicidio filosófico, que tiene que ver con terminar mintiéndose de alguna manera, me importa el suicidio a secas. Entonces, me parece que ahí el determinismo, entre comillas, sería el mismo que Sartre plantea. Yo no elijo esta condición, tengo la vida y puedo elegir quedarme o irme. Pero en todo caso, Camus va a tratar de dar razones para explicar por qué uno tiene que abrazar eso. Porque esa es la única riqueza y la única pobreza del hombre. Es el silencio y su condición es lo único que tenemos, no hay trascendencia, pero al menos tenemos esto y nada más. Que es lo que le termina recriminando Meursault al capellán. Él vivía como Ujú. un muerto, pero yo tenía esta certeza, que tenía esto y nada más. Y bueno, si yo sé que tengo esto y nada más, entonces sé que tengo algo. En el mito de Sísifo eso aparece reflejado de una manera muy linda que es la libertad del condenado a muerte, que es una imagen muy fácil de pensar. Si a vos te dicen que mañana te van a matar, y es ineludible, vas a salir a hacer, pero no cualquiera. Vas a elegir muy bien qué vas a hacer. Yo siempre, bueno, me voy a Ujú. tomar un mate con mi pareja, y unos bicochitos, me voy a comer un asado con los pibes y jugar al fútbol, le voy a dar un abrazo a mi mamá, a mi papá, y me voy a pasar el último tiempo con mis hijas. Y voy a elegir muy conscientemente lo que quiero. Y voy a hacer un ejercicio de la libertad muy reflexionado, porque sé que voy a morir. O sea que la certeza de la muerte es una ganancia, es la ganancia de esto. Lo que pasa es que hay que contentarse con algo que es contracultural o contraintuitivo, que es animarse a pensar que tenemos esto y nada más, que no hay trascendencia como uno tal vez aspira, cree o nos han enseñado, ¿no? Sí, y ahí se ve la herencia nietzscheana también, cuando Nietzsche llama nihilistas a los que creen en un más allá, en una trascendencia, ¿no? Dice, no, la verdadera vida está acá en la tierra, y también explicado tal vez de otra forma, pero hay algo del eterno retorno, donde también en realidad Nietzsche dice, bueno, viví cada momento como si fuera a repetirse eternamente, en lugar de como si te mueras, parece lo contrario, ¿no? Como si fuera a repetirse, pero es lo mismo, bueno, si se va a repetir todo eternamente, voy a tratar de hacer, digamos, los momentos, los mejores momentos posibles, porque si no se volvería un infierno. Ahora, acá a mí me parece que se lo tiene más por la filosofía del absurdo, como que si te nombro Camus o se lo nombras a alguien que no sabe mucho, no lo conoce mucho, te dice, ah, sí, el del absurdo, el de la filosofía del absurdo. Pero si seguís leyendo y entrando ya en el otro bloque, en la peste y en el hombre rebelde, ¿no? Si seguís leyendo, parece que en realidad es más importante la rebelión que el absurdo. Como que el otro punto, el absurdo fue ese, el punto de partida, pero para llegar al sentido que él encuentra en la rebelión. Y si nos metemos primero en la peste, ahí se ve como un pasaje de un sentimiento individual, que capaz que la que tenía Meursault, a un sentimiento colectivo. El sentido este de como que, bueno, estamos todos en la misma. Cuando llega la peste, que tiene varias interpretaciones, como vos también comentabas en el paper, aunque Camus parece que él tenía pensado una interpretación más fija que era la ocupación alemana, ¿no? En Francia, entender por ahí la peste como eso, pero podemos pensar qué significa la peste, pero de alguna manera lo que nos cambia de un libro al otro, una novela a la otra, es de pasar de algo individual. El extranjero es muy lo que le pasa a Meursault, y en la peste ves
por lo menos me parece, personajes más desarrollados. Si bien hay un protagonista, tenés varios personajes con sus características propias y el pasaje de una problemática individual a una problemática colectiva y que de alguna manera representa una salida, tal vez, no sé llamarlo salida, pero bueno, de lo absurdo. La peste es una obra que es preciosa por múltiples motivos. Primero porque es con la obra que más renegó Albert Camus. O sea, él dice en su diario, cuando le está escribiendo, quiere abandonar el proyecto, pero cuando uno ve esa obra, ¿no? De alguna manera, él ya era un autor muy conocido y vendido, pero lo termina como de consagrar, se da cuenta que es un universo el que ha construido Albert Camus y que es muy complejo, que tiene un montón de interpretaciones y que hace jugar un montón de cosas que están allí. Yo voy a decir una que es secundaria, si se quiere. Como los hermanos Karamazov, Dostoyevsky hablaba de la muerte del padre, que era la muerte de Dios, y deslindaba las tres posturas del agnóstico, el ateo y el gnóstico, el creyente en Alyosha, Iván y Dimitri. Acá pasa un poco lo mismo, porque está Rie, Tarrou y Panelú, está el cura, el ateo y el bohemio, que es una suerte de agnóstico, y se paran frente a la problemática de la existencia con diferentes herramientas para elaborar el sentido. Y en el caso de Río, que es como el héroe, es el héroe camusiano, es aquello que él aspiraría a ser, porque hay mucho de espejismo, de verse reflejado de Camus en sus obras. Meursault tiene mucho que ver con él. Meursault es huérfano de padre, como es Camus. Meursault vive en un lugar donde hay sol, como vive Camus. O sea, hay un montón de cosas que están ahí presentes. Es más, En Rie, perdón que te sí, interrumpa, pero en Meursault cuenta en un momento una anécdota sobre que él no había conocido al padre y que el padre sabía del padre que odiaba la pena capital, y eso es Camus, sí. eso le pasó a Camus. Eso es un tema que, sí, es un tema además que vuelve una y otra vez en la obra de Camus, porque la cuestión de el hombre que va a una ejecución y vomita, aparece en El extranjero, en La peste, aparece en El primer hombre, o sea, y aparece en sus diarios, o sea, está en todos lados, evidentemente eso, algo así pasó, y eso aparece, y hay muchos reenvíos en la obra de Camus. Cuando uno empieza a leer un poquito más, por ejemplo, en El extranjero, en un momento Meursault encuentra un recorte de diario abajo de su colchón, y ese recorte de diario cuenta una crónica de una mujer que asesina a su hijo, que va a ser el argumento del malentendido, una obra de teatro del 44. Y en La peste pasa un poquito lo mismo, pero con lo justo, sí, con el hombre rebelde, hay reenvíos a los argumentos, ¿no? Ahora bien, Es en lo que pasa en La como, peste con perdón, Río, es sí, un adelantado al universo de Marvel, que se conectan todas las películas y las series. Es un adelantado, Camus. me parece que él va dejando rastros de las cosas que quiere escribir, digamos, ¿no? Pero en lo que Sí. pasa en La peste, decía respecto de Rie, es que aparece la noción del sentido colectivo. Y ya está esbozada en el mito de Sísifo. Pero en El hombre rebelde, que es de. La peste es del 47, El hombre rebelde es del 51, que sería como el ensayo que le corresponde a tres obras anteriores: La peste, Los justos y El estado de sitio. En El hombre rebelde, en el prólogo, él dice algo así como: en el mito de Sísifo nosotros ya descubrimos que la vida tiene un valor, y si no podemos negar nuestra propia vida, tampoco podemos negar la vida del otro. Es decir, si no está habilitado el suicidio, si no hay una lógica en el suicidio, tampoco hay una lógica en el asesinato. Y hay toda una discusión que va a venir con Sartre respecto de la lógica de si se puede matar o no en pos de una idea, toda la crítica a los gulags, a los campos de concentración rusos, etcétera, etcétera, que está anticipada en La peste, cuando Tarrou discute y dice: yo estaba con unos y me fui con otros, pero después vi que todos mataban, y aparece la cuestión ahí del vómito. Ahora, eh, en Río lo que aparece es el sentido de lo colectivo. Y el sentido de lo colectivo es muy interesante, porque Camus es muy, digamos, es muy respetuoso. Aparece no solo en el médico ateo, sino que aparece en el sacerdote, después de una transformación que sufre el sacerdote, después de que ve morir gente. Río dice: este le falta ver muerto. Cuando ve morir gente, se pone al frente de los equipos. Y el sentido de lo colectivo es el del resguardo de la vida de los otros. Está esa frase famosa de: bueno, vos, ¿por qué haces todo lo que haces? Le preguntan a este médico que es ateo: ¿por qué te pones a la peste, curás a los demás, tenés a tu mujer afuera de la ciudad? Y dice: porque descubrí en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. O sea, Río es un humanista, ama la condición humana, y es lo que le pasa a Camus. Entonces, ahí aparece el sentido de la colectividad, ¿sí? Del amor, digo, este es el ciclo de la rebeldía, como muy bien decías, el ciclo del absurdo, el ciclo de la rebeldía, y se empieza a esbozar un ciclo de la pobreza barra del amor, que es el del primer hombre, queda truncado por su muerte. Pero Río es alguien que ama a la humanidad, que trabaja por la humanidad, y eso es a lo que Camus aspira, y a lo que aspira también en sus propuestas políticas en relación a los conflictos de la época del año 45 al 50 y pico.
Sí, y en El hombre rebelde va a aparecer los argumentos que van a determinar la famosa pelea con Sartre, ¿no? Desde Mm. su crítica al el fracaso directamente, como lo llama, de la profecía marxista, y estas cuestiones que tienen que ver con el asesinato, porque si uno lee, por ejemplo, el prólogo de Sartre a Los Condenados de la Tierra, de Fanon, ahí tenemos al Sartre ya más tirabombas de todos, el Sartre ya que, no sé, agarra las armas directamente, y ahí Camus queda como un pacifista, tal vez, ¿no? Porque por toda su crítica al asesinato. Eh, es muy interesante. El hombre rebelde es un ensayo que no es tan largo. De los 4 libros es el más largo, pero la síntesis que él va haciendo, porque ahí él te habla de Sade, de Nietzsche, de Rousseau, de Hegel. Hay una explicación muy buena de la crítica, perdón, de la dialéctica del amo y esclavo de Hegel, que aparece ahí. Después te habla de Marx, eh, y al final viene su propuesta por el lado del arte, ¿no? Yo no sé bien cómo fue recibido este libro, capaz me podés vos contar un poco más, pero bueno, no me imagino, sobre todo, ya que marcó ahí su pelea con Sartre y con algunos otros de los colegas de la época, no me imagino que haya tenido una buena repercusión. Bueno, quiero decir un montón de cosas. La primera es una chicana. No, yo a Sartre lo quiero mucho y de hecho doy clases de él y es un gran escritor y es un filósofo que ha dado que pensar y que sigue dando que pensar. Pero voy a decir que Sartre Pero, no tuvo un pasaporte falso como tuvo Albert Camus, ni formó parte de una redacción de un diario que era Combat, que era un diario clandestino o sea, porque ahí Sartre tiraba bombas, pero ya no en otra situación. Es como los que critican desde sus departamentos de Recoleta, sin, con el perdón de cualquier persona de Recoleta. Camus es un tipo que salió de, que no de, te de África. escuche, que no te escuche Alan del Círculo No, pero Sartre porque nos no queremos un le, montón con Alan, de hecho no le va a trabajamos gustar. juntos. No, no, siempre no, trabajamos juntos. De hecho, hace poco Alan me mandó cartas de Simón de Beauvoir, porque ahí también está en el medio del quilombo. No, con Sartre, de verdad, con Alan nos llevamos muy, muy bien y estamos juntos en un grupo de investigación. Pero lo que digo es que Camus se involucró seriamente, incluso con peligro de su vida, estuvo también oculto durante la ocupación nazi porque lo querían bajar y algo que habla muy bien de Camus es que no solo lo querían matar los nazis, también estuvo en la lista negra de los comunistas. O sea que El hombre rebelde es un libro que fue recibido partiendo aguas. Porque si uno, por ejemplo, lee a Hannah Arendt, le manda una carta a Camus para felicitarlo por lo que había hecho en El hombre rebelde, y sabemos que en los tiempos modernos, en la revista de Sartre, sale una reseña que lo mata, o sea, se dividen las aguas. Con Sartre la cosa ya venía caldeada de antes. En el 48 Camus ya va a un congreso en Alemania Occidental por la libertad que está financiando Estados Unidos y él va, y eso ya es muy mal visto, pero con el hombre rebelde explota todo, porque ahí Camus denuncia a los comunistas y Sartre lo que ve es una cuestión más práctica de, bueno, al final vos tomaste parte. Y Camus después, en verdad lo que dice, yo no tomé parte, yo no voy a estar nunca del lado de los que matan. Y si matan todos, bueno, yo voy a elaborar una tercera posición, que es la posición de la paz. Obviamente eso puede ser cuestionable en cuestiones de política práctica, pero para ahondar un poquito más en esa posición, lo que pasa en El hombre rebelde es que Camus está tratando de elaborar un discurso para ese mundo que está en Guerra Fría. ¿No? O sea, en última instancia vos le estás haciendo el juego a alguien también, como Sartre se le hacía el juego al comunismo, y se tenía que bancar que maten gente, que tengan campos de concentración, cosa que Sartre no reivindicaba, no es que Sartre era un tipo malo que... No, no, pero bueno, lo entendía como parte de eso que tenía que suceder. Cuando se publica El hombre rebelde, en el 51, explota todo. Y ahí viene esa famosa disputa que se torna pública con primero una reseña de François Janson en los tiempos modernos, que literalmente es feroz, que así como vos apreciaste la lectura de la dialéctica del siervo y del amo que hace Camus, él le dice que no entiende nada, que no sabe nada de Hegel, lo mata, literal lo mata. Y Camus comete el gravísimo error de responder a esa reseña, pero dirigiéndole la carta al editor de la revista, es decir, a Sartre. Sí, entonces
eso es, de alguna manera, explicitar algo que todos sabíamos, que es que esa reseña, para ser publicada, la leyó Sartre, no es que Claro, no la leyó, que era el director de la claro. revista. Y cuando él se dirige a Sartre, Sartre le responde. Se tiran con de todo, pero con de todo. Con de todo es ya bajezas, ¿no? Sartre en un momento le dice, bueno, vos venís de un lugar pobre, pero ahora sos un burgués como yo. Cosas así. Decirle burgués era como el peor de los insultos. Pero esa ruptura, que a Camus le cuesta mucho en términos emocionales, implica, le digo eso porque él dice en un momento de su diario, yo pensé que eran mis verdaderos amigos, un amigo no haría esto, ¿no? Implica una posición en la que él queda muy solo y que también le cuesta caro, porque él después va a Argelia, donde él está implicado en todo lo que es la cuestión de la revolución, digamos, o sea, de la liberación de los argelinos de los franceses, y él dice que acá hay un problema que es insoluble, porque hay muchos argelinos que son hijos de franceses, o sea, ya no es que están los argelinos y los franceses, acá también están los franco-argelinos, no es tan fácil, no es que se van los franceses y solucionamos el problema, y entonces tiene amenazas de muerte, va a una conferencia donde lo reciben con abucheos, y por no tomar partido, y cuando recibe el premio Nobel, esto es bastante conocido, pero hay un argelino que lo increpa y le dice, bueno, vos sos un cagón porque no dijiste nada de los argelinos que mueren a manos de los franceses, y ahí es donde Camus dice esa famosa frase de si la justicia es esto, yo prefiero a mi madre que la justicia, ¿no? Si la justicia es matar, es legitimar el asesinato, bueno, yo no voy a estar ahí, en esa situación. Por eso el hombre rebelde, de alguna manera, lo que inaugura es la postura pacifista de Albert Camus, que ya viene de alguna manera en la antesala de otros textos como Los Justos, de un revolucionario que no se anima a matar a un niño, y se termina de esbozar ahí en ese pensamiento del mediodía, en ese más allá del nihilismo, que son subtítulos del final, donde Camus quiere contar un poquito que, bueno, que no se puede legitimar la violencia de esa manera, o la violencia que asesina, ¿no? Sí, y de alguna manera es como medio paradójico el título o la posición de rebeldía, en el sentido de que uno espera que, no sé, el hombre rebelde sea como el que destruya, y acá el hombre rebelde es como el que construye. El hombre rebelde es el que tendría que ir por el lado de, bueno, si la vida no tiene sentido, hago lo que quiero, soy rebelde, hago lo que quiero, y no, es la vida es absurdo, bueno, voy a construir algo con esto, voy a reconocerle un valor a la vida. Es como que Bueno, ahí, rebelarse es darle un valor a la vida en lugar sí, de ahí negárselo. quiero decir algo que no quiero dejar pasar, porque sobre la disputa de Sartre y Camus hay dos posiciones que explican un poco esto que vos decís. Yo me enteré cuando empecé a involucrarme con algunos círculos camusianos, digamos, porque históricamente para mí la disputa se había producido por lo que en general pensamos, que es una cuestión política, ¿no? O sea, Camus toma de alguna manera un partido político criticando a la Unión Soviética y Sartre le dice, vos te vendiste. Sin embargo, para los camusianos, o para muchos de ellos, la ruptura se da por una cuestión filosófica, porque tanto en el prólogo del Hombre Rebelde como en una notita al pie que está al final, Camus dice, en el prólogo dice, contrario a lo que piensan las filosofías de la época, hay una naturaleza humana. O sea, ¿cuáles son las filosofías de la época? Sartre, diciendo que la existencia precede a la esencia, que no hay una Sí, 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 naturaleza sí. humana, y Camus está diciendo, hay una naturaleza humana, como decían los griegos, que ahora vamos a ver cuál es para Camus, y al final hay una notita al pie, no sé me acuerdo la página, de la página 350, pero al final, donde está hablando de la ética, porque el proyecto de Camus es un proyecto de la construcción de una ética para mí, y él pone algo así como que me digan los existencialistas cómo van a fundamentar una ética sin apelar a un valor trascendente. Es decir, está todo lindo, pero a ver, ¿cómo van a hacer para fundar una ética sin un valor trascendente? Sin Dios, sin un valor que sea absoluto. Y lo que Camus está pensando es que hay una suerte de naturaleza humana. Y esa naturaleza humana, ¿cómo se manifiesta en la rebeldía? El hombre rebelde, dice Camus, es el que dice que no. Y cuando dice que no, es que porque descubre un valor que aunque confuso está ahí. ¿No? Como no podés matar, no puedes. Y ese valor es el valor de la vida del otro y de mi propia vida, que de alguna manera nos hace formar una comunidad solidaria. Estamos en la misma barca de la existencia absurda y nuestra vida nos vale, y vale la mía y vale la tuya. Y ante esa opresión de la vida del otro es que el rebelde dice que no. Entonces, lo que aparece como una suerte de naturaleza humana es esta comunidad solidaria, el estar hermanados en la condición humana de estar en una existencia que es absurda. Pero saber que la vida tiene un valor y que no puede ser aplastado, transgredido. El problema, va a decir Camus, y esto es lo que le va a valer también, entre otras cosas, la disputa con Sartre, de los marxistas, es el mismo problema que tienen los cristianos. O sea, ya imagínate decirles, ¿y cuál es el Sí, sí, problema? sí, sí, Que en pos de un sí. mundo ulterior, están dispuestos a sacrificar este. Y no se puede eso. Yo no puedo matar para un día vivir en el paraíso. No, hoy
tengo que dejar de matar, digamos. Entonces, podríamos pensar que en Camus, o concluir que en Camus, no todo es construcción, no todo es este consenso humano de las leyes que decíamos antes, ¿no? Que parecen absurdas, porque incluso pienso Meursault cuando es condenado dice, bueno, que me condenen hoy, no mañana, que haya sido este tipo, no me acuerdo la frase exacta, ¿no? Pero quiere mostrar como todas las contingencias humanas de su condena, ¿no? Como las arbitrariedades. Pero no todo es así, sino que en el fondo hay un valor. Hay un valor, por ahí podríamos decir que no es trascendente en un sentido de cielo platónico, ¿no? Está acá, no sé, es inmanente, está Es en la trascendente, tierra, pero hay es un trascendente en valor. la inmanencia, es trascendente en nuestra Claro, inmanencia, o sea, es algo que nos trasciende, pero acá. ¿Y qué es lo que nos trasciende? Que nuestras vidas valen, y sí que hay un valor. Y eso es lo que a mí, entre comillas, me molesta mucho de los que tocan y se van, porque Camus queda como el que desprecia la vida, porque de alguna manera vos uh-huh. lees las primeras 10 páginas del mito de Sísifo y decís, ay, que este chabón que se suicidó, lo que me decían mis alumnos. No, no, no. Este tipo abrazó la vida. Yo cuando vos nombrás a Nietzsche, no me acordaba, ¿no? ¿Harías esto una y mil veces más? Es la pregunta que aparece en Zaratustra, ¿no? ¿Elegís esto una y mil veces más? Bueno, y eso es darle un peso formidable a la vida, dice ahí Nietzsche. Bueno, acá pasa lo mismo. La vida tiene un valor y no puede ser eso de ninguna manera traspasado. Es un valor que es ineludible y que es justamente una piedra de toque, un límite. Y iba a decir gracias a Dios. Y gracias a Dios que existe un límite, porque justamente el límite es lo que nos da orden, es lo que nos da una posibilidad de construcción. Porque hay un valor que nos trasciende, es que podemos, por ejemplo, elaborar una ética. Y esa ética tiene que desprenderse del valor de la vida. Nietzsche decía, por no hablar solo de Camus, en el crepúsculo de los ídolos, Nietzsche dice, toda moral sana es una moral a favor de la vida, literal, ¿no? Uh-huh. No es que para Nietzsche no hay valor, no es que para Nietzsche no hay, para Nietzsche hay un valor muy claro. La vida es un fenómeno que se autocontiene, la voluntad de poder, después podemos criticar a Nietzsche, pero hay un valor. Y en cambio pasa lo mismo. La superación del nihilismo, en cambio, es decir, hay un valor que es el de la vida y no es que nada importa. Y es lo que descubre Meursault. En El extranjero, lo descubre al final, pero él dice, bueno, yo me di Descubre al cuenta final que y todo con era su propia absurdo, vida lo descubre, porque lo van a matar sí, a él. y entonces, y quiere hacer valer su vida con un gesto interpretativo, que todos me vean ahí y me abucheen porque yo voy a ser un símbolo de lo absurdo. Yo les voy a enseñar algo, la vida es absurda. Y a partir de ahí hay que construir. Sí, 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 sí. Creo que tanto en Nietzsche como en Camus dejan en claro que el objetivo de la filosofía, porque volviendo al comienzo del mito de Sísifo, lo dice ahí también, ¿no? Como que el objetivo de toda la filosofía no es el conocimiento, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de una verdad, por el lado, digamos, de la nociología, la epistemología, la ciencia, sino el valor de la vida. O sea, es más la búsqueda, me parece, que de un sentido, porque la vida no tiene sentido. Lo que descubre Camus es que la vida tiene valor, que no es lo mismo, porque por ahí sentido va más por el lado del conocimiento, ¿no? Y esto es más por un lado de la ética, tal vez. Mira, hay una cosa que dice Camus que es bastante interesante. Primero sí que hay una preocupación por lo práctico, ¿no? Por cómo actuar. Uh-huh. Pero en la cuestión del sentido, en la obra de Camus no es universal, no es algo universalizable, no es que el sentido es el mismo para todos, sino que es una tarea personal. Y eso se refleja muy bien en El malentendido, que es una obra de teatro no tan leída, donde esta madre, que por error, perdón el spoiler, mata a su hijo sin saberlo, ella cuando lo mata, dice esta frase, dice, en una vida donde todo puede ser negado, yo descubrí que hay algo que no puedo negar y es el amor de una madre por su hijo. Ahora bien, no es que ella está diciendo que todas las madres tienen que amar a su hijo, no señor, no estoy diciendo eso. Lo que ella está diciendo que para ella el sentido de su vida, lo innegable en su vida era el amor que tenía por su hijo. Ella lo descubre de una manera trágica, habiendo matado por error a su hijo, descubriendo que era él. Entonces, lo que Camino nos impone a todos es la tarea de descubrir el sentido de nuestra propia vida. Cada uno tiene que realizar esa tarea. Y no es el mismo el que va a ser para mí que para vos. Puede ser parecido, puede tener que ver con la docencia, con el amor a los que te rodean o lo que fuere,
pero es una tarea personal, no es universalizable, no es que es el mismo sentido para todos, planificar nuestra esencia, diría, no sé, cualquier antiguo. Bueno, no, acá hay que descubrirlo. Entonces eso me parece de un orden muy interesante porque en última instancia la reflexión es una reflexión ética en tiempos donde Dios está muerto y no hay fundamento. Entonces se pone al hombro una tarea muy compleja de su época y le da una resolución que por lo menos es sugerente. Y es practicable, digamos. Ya, se puede llevar a la práctica. No es un imposible, me parece. Tal vez, qué sé yo, te lleve toda tu propia vida a hacerlo, pero bueno, es algo que se puede hacer. Antes de que Instagram nos eche, contanos un poquito de tu libro, dónde podemos conseguirlo, de qué se trata, así Bien, brevemente. bueno, muchas gracias. Primer libro, acá tengo ahí, Sé que tenéis este más de librito igual. uno, te hablo de sí, te hablo de Sí, ese. no, de este. El otro es una cuestión, es mi tesis doctoral y supone otro interés que es algo más así como, más así bibliográfico del acercamiento de la fenomenología del lenguaje a Proust, pero este último es un libro que yo me encantó escribirlo y que lo pensé para cualquiera que le interese la temática, y es esta clave de lectura de 4 escritores, que son Camus, Sartre, Barico y Proust, y está pensado y supone que nadie leyó las obras, no es que tengo que conocer las obras de los autores para leerlo. Ujú. El libro, por suerte, se consigue en cualquier lado, en cualquier librería, en Mercado Libre, si uno pone Camus, Sartre, Barico y Proust, aparece, así que es de fácil acceso y eso está muy bueno, y también se consigue digital en Amazon, o sea, está en cualquier lugar, y un poco me parece que el desafío que está ahí, y que a mí me encantaría que el que quiera y pueda lo lea, es el de acercar ciertos problemas de los autores de estos autores y cómo ellos le dieron un emplazamiento literario y filosófico. En cambio aparece la cuestión del sentido de la vida, de la que he hablado un montón, pero en Sartre, por ejemplo, agarro la relación con los otros y hablo de la Mm. puerta cerrada y de algunos pasajes del ser y la nada. En Barico, que es un autor que yo recomiendo mucho leer, que es un literato Es el único estrictamente, hablo de la que no posibilidad, leí. ojalá leas Océano Mar, porque es una cosa preciosa que yo leí 4 veces en mi vida ya y quiero seguir escribiendo sobre eso, pero tiene muchos libros buenos, Barico, es un italiano que está vivo, es el único vivo, y Mm. ahí hablo de la posibilidad de la expresión de la verdad en el arte, porque Océano Mar trata un poco de eso. Y Proust es a quien yo le dediqué más tiempo en mi vida de estos autores, porque hice mi tesis doctoral sobre él, que ahora fueron los 100 años de su muerte, y ahí se trata un poco la cuestión de la expresión de ciertas ideas en la literatura, en la posibilidad de recuperar el tiempo perdido, pero me parece que está hecho, bueno, así como yo hablo, quien haya escuchado hoy, me parece que es un discurso bastante accesible o digamos, cálido, no hay nada así como, a mí no me gusta estar hablando de cosas así como sesudas, y si digo una palabra que me parece que se fue al carajo, trato de explicitarla. Bueno, el libro tiene esa tonalidad, así que ojalá lo puedan leer. Perfecto. Bueno, Martín, muchas gracias por este encuentro, por esta charla. Me encantó charlar con vos. Eh, Les comento también, agradezco a todos los que se quedaron hasta el final. Esto, les cuento, va a estar después subido. Va a quedar subido en el Instagram, lo voy a subir también a mi canal de YouTube, así de que no lo pudo ver ahora en vivo, lo agarró empezado, lo puede ver completo. Y de paso también hago mi publicidad, les cuento que un poco la excusa de este vivo también era aprovechar que voy a estar haciendo un curso de verano, enero y febrero, sobre Camus y otro sobre Nietzsche, los autores que hemos mencionado hoy. Así que, bueno, Martín, te mando un gran abrazo y bueno, seguimos en contacto para cuando surja otra charla. Dale, muchísimas gracias, me encantó charlar con vos. Bueno, igualmente. Gracias a todos. Hasta luego.